Hola niños, hola tía Lady, ¿cómo está? Hola tía Katy, muy bien. Hola niños, espero que estén muy bien en sus casas, ¿cierto? Y hoy vamos a trabajar en la asignatura de historia, por lo tanto vamos a prestar mucha atención en el contenido que vamos a trabajar. Vamos tía Lady. Ya, iniciamos tía Lady entonces nuestra clase de historia. Escribimos nuestro objetivo y la fecha y recordar a los niños que ellos deben poner la fecha que ellos realicen la actividad. Muy bien, entonces el objetivo de hoy es conocer e identificar los elementos de un paisaje cultural, como los que podemos apreciar en la siguiente imagen. Vamos a conocer qué elementos tiene que tener un paisaje para que sea cultural. Recordamos, tía, lo que es un paisaje. Un paisaje es una imagen que observa una persona en un momento determinado. Existen, tía, dos tipos de paisajes, el paisaje natural y el paisaje cultural. El paisaje natural es aquello que tiene elementos naturales, tales como ríos, montañas, cerros, etc. Y el paisaje cultural es aquel que tiene elementos tales como carreteras, casas, edificios, supermercados, centros comerciales, etc. Todos los paisajes que tienen elementos que son creados por los seres humanos o por el hombre se van a llamar paisajes culturales. Como por ejemplo la imagen que está ahí. En esta imagen podemos apreciar construcciones como por ejemplo un café, un supermercado, iglesias. Hay elementos como por ejemplo una estatua, una pileta, un auto. En su gran mayoría los elementos de este paisaje fueron creados por el hombre, por lo tanto va a corresponder a un paisaje cultural. Vamos a ver cuáles son los elementos que debe tener este paisaje cultural. Este paisaje cultural debe tener población, que son las personas que viven en una comuna o en una ciudad. Este paisaje también debe tener actividades económicas, como agricultura, minería, industria y ganadería. Debe tener equipamiento, como hospitales, casas, edificios, centros comerciales, y este paisaje también va a tener transporte y medios de comunicación, como caminos, carreteras, vías férreas por donde van los trenes y antenas que nos permiten la comunicación entre todos nosotros. Vamos a observar este paisaje donde en su gran mayoría hay elementos que son culturales porque fueron creados por el hombre. Por ejemplo, los caminos, los puentes, los sembrados, las minas son ejemplos de elementos culturales. Vamos a destacar también acá algunas actividades económicas, como por ejemplo el cultivo de vegetales, la pesca de recursos marinos, la tala de árboles. Tenemos además la ganadería, ¿ya? Donde se cuidan a los animales para poder extraer de ellos algunos recursos, como por ejemplo, en el caso de la vaca, pueden extraer leche. Y tenemos por este otro lado, tenemos minería, donde las personas van a extraer recursos minerales desde la tierra. Ya tía, entonces dentro de los paisajes culturales podemos encontrar dos tipos de paisajes. El paisaje de tipo urbano, que es la ciudad, y el paisaje de tipo rural, que sería el campo. Vamos entonces a observar un paisaje de tipo urbano, quiere decir que va a ser un paisaje tomado desde una ciudad. En esta ciudad vamos a encontrar ciertos elementos de construcción creados por el hombre, como por ejemplo los edificios, las tiendas, el cine, el supermercado, los malls, y también vamos a encontrar elementos de transporte, como lo son las motos, los autobuses, los furgones escolares, los autos, y también otros elementos como por ejemplo los semáforos. Nosotros también podemos observar el puente que atraviesa un río. Este río pertenece a un elemento natural. Sin embargo, la gran mayoría de los elementos que están dentro de este paisaje son elementos culturales y que fueron creados por el hombre. Por eso vamos a llamar a este paisaje de tipo urbano, es decir, un paisaje de una ciudad. Entonces vamos a conocer acá el paisaje rural. En este paisaje rural tenemos varios elementos. Dentro de estos elementos encontramos elementos del paisaje cultural, tales como el cultivo y el camino. Y también encontramos elementos del paisaje natural, como la nieve, las montañas, el bosque, el ganado, el río.
En su gran mayoría, este paisaje tiene elementos del paisaje natural. Por lo tanto, este paisaje es un campo que pertenece al paisaje de tipo rural. Ya, niños, entonces ahora vamos a ir a trabajar a la guía. Entonces, como decíamos, nuestro objetivo es conocer e identificar los elementos del paisaje cultural, pero además en esta guía nosotros vamos a hacer una diferencia entre un paisaje natural y cultural. Los elementos culturales. Los elementos construidos por las personas se llaman elementos culturales. Su objetivo es facilitar la vida de todos y todas. Vamos a ir entonces a la actividad número 1. La actividad dice que vamos a observar las imágenes y vamos a marcar con una X los elementos que tú has observado en tu entorno. Tenemos aquí semáforo, kiosco, bus, casa rural, un arado y un edificio. Ya, vamos con la actividad 2 tía. Observa el siguiente paisaje, clasifica sus elementos en naturales y culturales. Tenemos ahí montaña, pueblo, túnel, carretera, valle, río. Entonces, los elementos que mencioné anteriormente, nosotros debemos clasificarlos en elementos naturales del paisaje o elementos culturales del paisaje. Por ejemplo, decíamos el túnel, ¿dónde lo vamos a clasificar? ¿En elementos naturales o elementos culturales? Así deberán hacerlo, con todos los elementos que están en ese paisaje. Deben clasificarlos en naturales y en culturales. Actividad número 3. Vamos a observar las imágenes y vamos a señalar cuál corresponde a un paisaje cultural y cuál corresponde a un paisaje natural. Entonces, según las características que nosotros les dimos a ustedes, van a observar las imágenes, que es esta, y en la parte de abajo van a escribir si corresponde a un paisaje natural o corresponde a un paisaje cultural. Actividad 3. Lee las siguientes preguntas y encierra con color amarillo la alternativa correcta. ¿Qué deben hacer? Con ayuda de los papás van a leer las preguntas, ¿cierto? Y van a encerrar con color amarillo la respuesta correcta. Pueden revisar el video de los elementos del paisaje natural para que así puedan complementar la información con este video y puedan responder las preguntas. Entonces ustedes van a leer las alternativas y van a pintar con color amarillo la respuesta correcta. Actividad número 5. Vamos a observar la imagen y vamos a seguir las instrucciones que están a nuestro costado. Dice que voy a observar esta imagen y primero voy a colorear los elementos que son naturales. Y finalmente voy a encerrar de color verde 3 elementos que sean culturales. Podemos recordarle a los niños que un paisaje cultural es aquel que tiene edificios, casas, carreteras, centros comerciales, que han sido elementos que ha creado el hombre. A diferencia del paisaje natural, que todo lo que tiene, que todos sus elementos que tiene son elementos naturales. Recordar también que dentro de los paisajes que son culturales vamos a encontrar 2 tipos. Uno que es un paisaje de tipo urbano y otro paisaje que es de tipo rural. Ya. Entonces, niños, de esa forma terminamos nuestra guía, nuestra actividad. Espero que les haya servido mucho toda la explicación de esta guía. Un besito gigante, un abrazo y nos vemos muy pronto. Adiós. Ya, niños, entonces a revisar el PowerPoint del paisaje natural para que puedan realizar la actividad de la guía. Un beso y nos vemos en la próxima clase.